Entonces, ya para entrar en materia, voy a dejarlos a ustedes con el doctor Guillermo Damke. Él es astrónomo de Aura y de NOIRLab, y él justamente nos va a iniciar conversando acerca del tema del día de hoy, que es la protección de los cielos. Y justamente él va a abordar desde el punto de vista de la astronomía, de los astrónomos profesionales, cómo se debe proteger el cielo y cómo también cuál es la importancia de la protección de los cielos para la astronomía profesional y en especial nuestro país y la región de Coquimbo. Así que Guillermo, te presento. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Guillermo, por estar esta mañana con nosotros. Así que ahora te dejo para que Ya, comiences, puedas perfecto. compartir tu pantalla y comenzar esta presentación. Recuerden, las preguntas las vamos a estar recibiendo por el chat de YouTube. Ahí pueden comenzar a hacer las preguntas para nosotros hacérselas llegar a Guillermo en esta mañana. Entonces, esta presentación para un poco sensibilizar sobre el tema y que se entienda desde un punto de vista astronómico, eh, se llama Descubriendo el universo por medio de la luz, ¿ya? Vamos a partir un poquito por un contexto un poco más histórico para entender la importancia de la observación y cuáles han sido tradicionalmente las formas en que hemos descubierto literalmente el universo. Ya, primero voy a decir, la astronomía es una ciencia observacional, eso es algo muy relevante en este caso. La astronomía tiene la gran diferencia con muchas otras ciencias en que nuestro laboratorio es prácticamente imposible de modificar. No podemos ir a hacer ningún experimento, no podemos modificar una estrella, no podemos eh, proponer nuevas formas, nuevos experimentos en nuestro laboratorio. Lo único que podemos hacer, nuestro laboratorio está tan distante y tan grande que tenemos simplemente que observar, observar y observar. No podemos hacer nada más, a diferencia, por ejemplo, de un biólogo que puede pensar en un experimento y puede eh, manipular a su antojo prácticamente su laboratorio. En este caso los astrónomos no podemos, por eso la astronomía en sí, por definición, es una ciencia observacional. Dentro de la astronomía, ya tenemos cuatro tipos de mensajeros siderales. Eh, Tenemos la luz en primer lugar, que son, ya sean yo creo que los docentes han escuchado, ya sean los fotones o también serían ondas electromagnéticas, ¿ya? Y eso incluye todo el espectro electromagnético que lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, cuando hablamos de la luz visible, los colores del arco iris, las ondas de radio, ultravioleta, infrarrojo, todo lo que es radiación electromagnética viene en forma de luz, ¿ya? Tenemos, eso ha sido históricamente lo más antiguo que hemos observado. Después vienen los rayos cósmicos, que empezamos a entenderlos en la década de 1900, 1930 aproximadamente, y estos rayos cósmicos son protones y núcleos atómicos, ¿ya? Generalmente son partículas cargadas que viajan a alta velocidad en el espacio y poseen carga eléctrica, ¿ya? Tenemos los neutrinos, que empiezan a observarse, a plantearse y a observarse desde ya en la década de los 90, pero quizás en los 50 a plantearse, y son un tipo de partículas elementales que interactúan muy poco con la materia, pero muy, muy poco, se producen en mucha cantidad. De hecho el Sol produce una cantidad enorme de neutrinos durante cada segundo. En este rato nosotros nos están atravesando trillones de neutrinos, pero interactúan tan poco con la materia que nosotros de hecho no nos damos cuenta. Y hay laboratorios que permiten observar neutrinos, generalmente bajo el hielo, bajo montañas. Es otro tipo de partículas por la que podemos aprender del universo. Y finalmente están las ondas gravitacionales, que yo creo que varios pueden recordar que no hace muchos años se entregó un premio Nobel por el descubrimiento observacional de ondas gravitacionales. Esto se había planteado por Einstein a principios del siglo XX en su famosa teoría de relatividad general, pero es también muy difícil de observar, y este tipo de interacción se ha observado
en laboratorios especiales no hace muchos años, ya de hecho en 2015 es la primera vez que observamos estas ondas. Entonces hoy nos vamos a enfocar perdón, nos vamos a enfocar en estas de acá, que sería la luz, ¿ya? Y yo creo que cuando hablamos de luz y observar, todos nos imaginamos algo así, observar el cielo, ¿cierto? Y estas formas de observar el cielo ha sido, de hecho, ¿por qué es la más antigua? Simplemente porque nuestros sentidos, la vista, interactúa con la luz, ¿ya? Y es la única señal de todos nuestros sentidos, es el único sentido de nuestros 5 sentidos que podemos percibir objetos viniendo desde el espacio exterior. Las primeras observaciones a ojo desnudo empiezan, o sea, hay observaciones más antiguas, pero las más precisas que conocemos son de aproximadamente el año 1500, 1600, por Tycho Brahe, y él era capaz de medir con mucha precisión la posición de los planetas a ojo desnudo con ese tipo de instrumentos como el que se ve ahí en la mano derecha, una precisión tan alta que permitió, de hecho, imagínense un 120avo de grado, medio arco minuto, eso es más chico de hecho del tamaño que el ojo es capaz de percibir, como lo más pequeñito que el ojo es capaz de poder separar, digamos, cuando uno trata de probar su vista. Y en este caso, ese tipo de observación permitió formular las leyes del movimiento planetario. Entonces, simplemente con observación a ojo desnudo antes del telescopio, ya pudimos empezar a entender cómo se movían los planetas y formular leyes que nos permitieran entender esto, y predecir en cierta manera. Y en ese momento, desde ese tipo de trabajo y ese tipo de observación, creo que esto es muy relevante, pasamos de la astrología, que es una pseudociencia, que no tiene ningún sustento que pueda ser contrastable, a una disciplina científica que es la astronomía. Y ahí se produce gracias al uso de la observación y el método científico. Ya después comienza en el año 1600 aproximadamente y ya el uso del telescopio por Galileo Galilei. Es un telescopio muy chiquitito, ya de hecho el diámetro de ese telescopio que se ve ahí es de alrededor de 3 centímetros de diámetro. O sea, imagínense el tamaño así chiquitito, el lente que utilizaba. Y desde ahí cada vez empezamos a construir telescopios más grandes. Para que se hagan una idea, ese telescopio tenía un lente que captaba la luz de alrededor de 3 milímetros. Nuestro ojo, nuestra pupila dilatada, nuestro telescopio, por decirlo de manera natural, tiene un diámetro apenas de 7 milímetros. Acuérdense de ese numerito. Entonces, obviamente, va a pasar de 7 milímetros de diámetro nuestro ojo a un lente de 3 centímetros, 30 milímetros. Claro que estamos ganando más luz y empezamos a ver más objetos. Ya, el espectro electromagnético, esto es lo otro que deberíamos entender, para poder hablar de contaminación lumínica. El espectro electromagnético, yo creo que todos hemos escuchado, hemos visto una imagen como esa de que la luz blanca es la combinación de los colores que componen el arco iris. Ya, eso es parte del espectro electromagnético, eso es lo que nosotros llamamos el espectro visible, porque es el rango del espectro en que nuestro ojo es sensible a la luz. ¿Ya? Pero ese espectro es más amplio. Ese espectro, ya hemos descubierto también por medio de la observación, con instrumentos, hemos descubierto que ese espectro es más amplio, ya. Eh, Se caracteriza esto, la luz, la única diferencia que vemos acá en este caso es la longitud de onda que se llama. Acuérdense que la luz puede ser vista como partícula, el fotón, o también como una onda, ¿ya? Tiene esa dualidad onda-partícula, a veces se comporta como partícula, a veces se comporta como onda. Y en este caso, eh, podemos partir desde las longitudes de onda más largas, que son del orden de kilómetros de largo las ondas. Hablamos de la radio. Esas ondas tan largas muchas veces pueden atravesar o pasar por terrenos escarpados, por ejemplo, por eso podemos captar la radio AM con facilidad en una cordillera, por ejemplo. Y a medida que vamos acortando el espectro, pasamos por microondas, ¿ya? Ahí del orden de longitud de onda de los centímetros. Por ejemplo, nuestro microondas funciona con luz a esa distancia. Imagínense, uno nunca lo piensa probablemente, cuando tenemos un microondas andando, literalmente lo que estamos viendo es luz iluminando nuestra comida, y esa luz calienta la comida. ¿Cómo lo hace? Haciendo vibrar moléculas de agua que resonan, entran en resonancia a esa longitud de onda, a esa frecuencia. Bueno, y así vamos avanzando, tenemos el infrarrojo,
Entre medio ahí se encuentra está el visible, que ya la longitud es más chiquitita, del orden de ciertas bacterias, ciertos protozoos. Tenemos ultravioleta, si va aumentando y eso no lo vemos, ven, a rayos X y llegamos a los energéticos rayos gamma. Ya entonces todo eso compone el espectro electromagnético. Ahora, ¿cómo exploramos este espectro y qué aprendemos del espectro? Y ahí aparece una cosa muy importante que es nuestra atmósfera nos deja ver solamente en ciertas partes del espectro. Ese 0,100 que va ahí, se dan cuenta, es qué tan opaca es la atmósfera. Si es todo café, quiere decir que la atmósfera es completamente opaca. Por ejemplo, no podemos ver rayos gamma desde la Tierra porque la atmósfera es literalmente negra. Entonces los rayos gamma y los rayos X y los ultravioleta, de hecho, no pasan por la atmósfera. Entonces en ese caso tenemos ese ejemplo ahí, que mandar un satélite para poder observar desde arriba de la atmósfera. La luz visible, si se dan cuenta dónde está el arco iris ahí, la atmósfera es bastante transparente a la luz visible y de hecho nuestro ojo seguramente se, eh, se sensibiliza, se adapta, evoluciona a ser sensible en ese rango simplemente porque la atmósfera es transparente, ya es un resultado evolutivo. Tenemos otras longitudes de onda y hacia el infrarrojo que la atmósfera en algunas partes es transparente y otras no. Toda esa parte de ahí que se ve desde el arco iris hasta las ventanitas, por decirlo de alguna manera, esas ventanas atmosféricas, hasta del orden entre 10 y 100 micrones, eso lo podemos observar con telescopios tradicionales, que vamos a ver en un ratito. Después hay cierto infrarrojo que hay que hacerlo nuevamente desde el espacio, porque la atmósfera vuelve a ser negra, vuelve a ser opaca, y después tenemos una segunda ventana, que son las ondas de radio, es donde utilizamos los radiotelescopios. En ese caso los telescopios normales nos sirven, ¿ya? Las longitudes de onda son tan largas que simplemente atraviesan el telescopio muy chico y funcionan. De hecho, en este caso queremos construir antenas como ese plato ahí que se ve parabólico. Y ahora, ¿cómo aprendemos del espectro electromagnético? Eh, bueno, tenemos que buscar sitios ideales para poder instalar nuestros observatorios. Eso tiene una razón bien particular. Ahí vemos una imagen, esa entradita, esa mosquita que se ve ahí desde el océano hacia el continente, es una vista de Chile, del norte, es en la bahía de Coquimbo. Ahí se ve, de hecho se ve desde Punta Lengua de Vaca por la parte superior, que sería mirando esto de norte a sur, hasta la bahía de Coquimbo, la mayor entradita ahí, y hasta donde se ven los nubecitos sería Puente Choro. Al interior de eso, antes de donde empiezan los cordones más elevados, tendríamos Cerro Tololo y Cerro Pachón, ya, y un poquito más al norte tendríamos también los observatorios de La Silla y Las Campanas. Algo interesante, fíjense en el lado, cruzando la cordillera hacia el lado argentino, fíjense la cantidad de nubes y que la atmósfera es menos transparente. En la zona chilena, fíjense que las nubes quedaron prácticamente arriba del territorio chileno. En la zona norte no hay nubes, se ve mucho más nítido abajo. Y fíjense que también hay nubes que quedan sobre el océano. Entonces, esas condiciones son las que naturalmente proveen buenos sitios para Chile, ya en el norte chileno. Lo otro que sucede es lo siguiente: nosotros fíjense el océano que tenemos frente a nuestro territorio, y lo que sucede gracias a eso es lo que se explica en esta imagen de acá. Lo otro que buscamos, además de cielos transparentes, que es lo que veíamos recién, y en lugares altos, que son las montañas para poder evitar las capas más bajas de la atmósfera, lo otro que nosotros necesitamos es un flujo estable de viento en la atmósfera, ¿ya? En este caso, este es un ejemplo también, como pasa en algunas islas como en Hawái. Tenemos un flujo que viene desde el Pacífico, que sería ese flujo laminar, que es bastante estable y no es turbulento. Entonces, si nosotros ponemos telescopios ahí donde dice sitio A, vamos a tener una imagen como la del lado izquierdo, que es muy estable. En cambio, al pasar el primer cordón montañoso a cierta altura, y si nos ponemos hacia el otro lado, hacia donde ya el flujo de viento pasó las cimas, se producen turbulencias y el tipo de imágenes como se ve en el lugar B. Entonces, de hecho, acá Juan alguna vez podría contar, él ha trabajado mucho, de hecho, en testear sitios, él tiene mucha experiencia en esto, que es simplemente buscar sitios con las condiciones ideales en donde se cumpla esta condición del sitio A, que llegue un flujo estable de viento, un flujo laminar, ¿ya? Y eso lo tenemos en Chile, todas esas condiciones que les he estado diciendo, obviamente también pocas nubes. Gracias a eso, desde los
50 se empezaron a buscar sitios en Chile y ya desde el 64 empezó a observarse desde Cerro Tololo, años 64, 65 si recuerdo bien. Y tenemos ahí los típicos telescopios, yo creo que es una de las postales más icónicas de la astronomía, probablemente a nivel mundial, ojo, a nivel mundial. Hay al fondo el telescopio de Víctor Blanco, que está ahí, que yo creo que todos lo han visto, o muchos probablemente han viajado incluso. Es literalmente un monstruo este telescopio gigante, un edificio enorme, un telescopio de 4 metros que ha realizado una contribución pero enorme al conocimiento científico de la humanidad. De hecho, hasta premios Nobel se han dado gracias a observaciones de este telescopio, uno de los primeros telescopios de Aura. De hecho, este sitio, el primer sitio de Aura en Chile. Entonces, acá tenemos un espejo de 4 metros, recién cuando hablaba de Galileo, este es el telescopio adentro, cuando le hablaba de Galileo, que tenía un telescopio con un lente de 3 centímetros, en este caso el lente que se reemplaza por un espejo, pero cumple la misma función óptica, sería el espejo que se ve al fondo ahí al lado izquierdo, no sé si alcanzan a ver la estructura, yo no sé si muevo el mouse, porque parece que no se logra mostrar, o sí se creería. En este lado de acá, eso de ahí que se ve es un espejo de 4 metros de diámetro. Entonces imagínense el salto enorme en la capacidad de poder recolectar luz, y eso permite ver objetos muy débiles, porque captamos señales muy pequeñitas de luz, las logramos captar gracias a estos espejos tan grandes. Y estos telescopios simplemente forman una imagen en los instrumentos, que en este caso, en este telescopio está puesto todo esto que se ve acá en la punta, es un instrumento que está recibiendo la luz que concentra el espejo. En este caso el telescopio estaría apuntando hacia la derecha, un poquito hacia arriba, obviamente el domo está cerrado, pero la luz de una imagen de día, pero es para ilustrar. Después de eso, tenemos otro sitio de Aura frente a Cerro Tololo, Cerro Pachón, que en este caso tenemos telescopios como SOAR, son telescopios de una generación ya más nueva, Gemini y el LSCT, que ahora se llama telescopio Vera Rubin, que también ya está bastante avanzada su construcción. Y esto empieza a delinear cómo es la astronomía moderna. Por ejemplo, este telescopio, miren ese edificio, se ve relativamente modesto. Dentro de eso hay un telescopio de 4 metros, del mismo diámetro que el que les mostré recién, pero simplemente es mucho más compacto porque muestra el avance tecnológico de la astronomía en prácticamente 30 años. ¿Ya? Este también es un telescopio de Aura, se llama telescopio SOAR. En ese mismo cerro tenemos a Gemini Sur, que es uno de 2 telescopios gemelos, el otro está en el hemisferio norte, y este tiene un espejo de 8 metros, esto que se ve acá abajito, ese espejo mide 8 metros de diámetro. 8 metros de diámetro, es gigante. Necesitaríamos prácticamente, si nos ponemos 4 personas acostadas en línea acá, no alcanzamos a cubrir el espejo. El diámetro es realmente gigante, entonces la cantidad de luz que captan este tipo de telescopios nos permiten ver aún más lejos. Y actualmente lo que estamos terminando, está en plena construcción, y creo que debería terminar en un par de años más, ver su primera luz, el telescopio Vera Rubin, que tiene la gran gracia de un telescopio de 8,4 metros que va a escudriñar el cielo a una velocidad que nunca antes hemos visto. Entonces la producción de datos de este telescopio va a ser realmente alta. Todo esto está en nuestra región de Coquimbo, en Cerro Pachón, ¿ya? Y ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estos telescopios? Es lo siguiente. A ver, un segundo, voy a ajustar un poquito mi micrófono. Me dicen que se escucha un poquito bajo. Ahí. Estos telescopios lo que hacen simplemente en diferentes regiones del espectro podemos aprender diferentes fenómenos físicos. Por ejemplo, en el caso de las ondas de radio, podemos aprender de el gas en regiones frías. Esta es una imagen de una galaxia, la misma galaxia en diferentes partes del espectro. En infrarrojo aprendemos del polvo de las estrellas más viejas. En el caso del óptico aprendemos de las estrellas más calientes, que son las que aparecen acá en azul, por ejemplo, regiones de formación estelar. En ultravioleta, estas son estrellas ya muy calientes, ¿ya? Y finalmente en rayos X vemos lugares donde el gas está ionizado. Y eso simplemente estudiando el espectro. Todos esos fenómenos los podemos aprender en diferentes regiones del espectro. Y finalmente, la contaminación lumínica. Ya todo eso que les mostraba recién es lo que aprendemos por medio de mensajeros. Pero estos mensajeros ya se ven complicados por unos no mensajeros, que serían fotones
que provienen de fuentes artificiales. Estas fuentes artificiales serían acá hay una comparación, fíjense, esta es una imagen, un antes y un después durante un corte de luz. Fíjense, todo esta cosa como niebla, entre comillas, no es que haya niebla, sino que es luz de una ciudad que está al otro lado de esas montañas. Si se dan cuenta, esas montañas están tapando la fuente lumínica, pero acá se ve fácilmente como la luz que sale desde la ciudad sube a la atmósfera, viaja por la atmósfera y se dispersa en el mismo aire o moléculas que hay en el aire. Ya eso produce un resplandor que simplemente nos incandila para ver las estrellas de fondo. Ya es muy complicado porque simplemente no podemos distinguir qué luz proviene de la contaminación lumínica y qué luz proviene de, de las fuentes naturales. Este es un ejemplo de imagen de ciertas mediciones que estamos realizando actualmente desde Cerro Tololo. Y por ejemplo, desde Cerro Tololo podemos ver fácilmente las luces de La Serena, afectan toda esta zona. Vicuña, Ovalle, Andacollo, todas estas partes que se ven al horizonte hasta alrededor de unos 30 grados fácilmente, todo esto que ven acá, son efectos de contaminación lumínica de las ciudades. Y si comparamos los valores de brillo del cielo que medimos en la parte superior del cielo, de hecho encontramos que es sobre lo que uno esperaría para un sitio con la calidad de Tololo que tenía inicialmente. Entonces, realmente observamos estos efectos de contaminación lumínica en los observatorios. Y la penúltima, antes de terminar, los efectos de estos no mensajeros, como me gusta llamarlos, que serían fotones de contaminación lumínica, es que la contaminación lumínica en sí se manifiesta como un exceso de luz o fotones que aumentan el brillo del cielo. Es imposible distinguir si estos fotones en exceso provienen del espacio o son producto de contaminación lumínica. Y literalmente lo que hace es agregarle ruido a las imágenes de telescopio. A veces es prácticamente imposible sacar ese ruido para poder distinguir los objetos más débiles. Entonces literalmente perdemos los objetos más débiles y más distantes del universo, los perdemos por la contaminación lumínica. Así que el llamado en realidad va a generar las condiciones para poder escuchar a estos mensajeros cósmicos que han viajado por miles de millones de años y que muchas veces los perdemos por la contaminación lumínica de nuestros lugares. Eso. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y también por contextualizar el tema de hoy, que es la temática de la protección de los cielos oscuros. Entonces, voy a partir con Guillermo. Es una pregunta muy específica con respecto a una de tus diapositivas que presentaste. Es de Marilyn Chávez. Ella pregunta respecto al observar por telescopio. Se mostró aproximadamente 5 tipos de imagen, color, nitidez, entre otras. ¿Cada telescopio gigante tiene esas opciones? Seguramente se refiere a alguna de tus diapositivas que estabas hablando acerca de color, nitidez A ver, en tu presentación. déjame ver. Ya, no, en realidad, o sea, los telescopios, generalmente los telescopios que nosotros vemos, los telescopios ópticos son sensibles aproximadamente desde el infrarrojo, cierta región del infrarrojo, hasta la zona muy cerca del azul del ultravioleta. De hecho, ya esta parte de acá, gran parte de lo que se ve acá, se ve solo de satélite. Entonces los telescopios en sí son sensibles prácticamente de la parte de acá, si se ve en esta ventana acá, es de muy cercano al azul, acá por el cachito ahí de ultravioleta. Después simplemente, no es que el telescopio no sea sensible, sino que la atmósfera es oscura, entonces no vemos nada. Literalmente, un telescopio que sea sensible no se ve nada, porque la atmósfera es opaca, como tratar de mirar a través de una cortina como la que tengo acá al lado. Ya. Y después también en cierta región del infrarrojo y después la atmósfera deja de ser transparente, pasa exactamente lo mismo. Dentro de ese rango los telescopios son sensibles y en realidad la forma en que uno selecciona qué cosa ver va a depender principalmente de qué filtro uno utilice. Nosotros cada vez que observamos con un telescopio, los astrónomos seleccionamos un filtro para elegir qué ventana específica del espectro queremos observar.
Los detectores astronómicos son blanco y negro, a diferencia de los que uno usa en las cámaras digitales como por ejemplo los que tienen los celulares. Los detectores que captan la luz, que registran la luz en un telescopio, son blanco y negro porque son mucho más sensibles. Acuérdense que queremos observar hasta el último fotón que llegue, queremos captarlo para poder observar más lejos. Entonces, ¿cómo elegimos en qué color observamos qué parte del espectro? Es con estos filtros. Y dentro de eso los telescopios, claro, van a ser sensibles y están diseñados para observar preferentemente ciertas regiones del espectro. Por ejemplo, el caso de Gemini, uno de los telescopios de Aura, en vez de tener aluminio en la superficie del espejo para que sea reflectante, tiene plata porque es más reflectante en el infrarrojo. Entonces ese telescopio se pensó y se optimizó para el infrarrojo, y si los instrumentos que tiene funcionan en el infrarrojo, pero se selecciona así. Uno optimiza generalmente qué parte del espectro observar. Perfecto. Marilyn dice que esa es justamente la imagen a la cual se estaba refiriendo en su pregunta.